Estudio Hermanas Dorcas. Lunes 19 de mayo de 2025. Tema: Virtudes que deben adornar a la Iglesia de Cristo. Lección: 1 de Samuel 24, 8 al 11. Introducción: La Iglesia de Cristo, como cuerpo de creyentes, debe reflejar los principios y valores que Jesús enseñó a lo largo de su vida y ministerio. En un mundo donde prevalecen las tensiones, las injusticias y las divisiones, la Iglesia está llamada a ser una luz en medio de la oscuridad, un refugio de esperanza y amor para todos los que buscan la verdad. Sin embargo, para que la Iglesia cumpla con su propósito y testifique de la gracia de Dios, debe estar adornada con virtudes que reflejan la naturaleza misma de Cristo. Las virtudes que deben adornar a la Iglesia no son meras cualidades superficiales, sino que son características profundas del corazón transformado por el Evangelio. Estas virtudes no solo fortalecen la vida interna de la comunidad cristiana, sino que también son una poderosa herramienta de testimonio ante el mundo. La Iglesia de Cristo no está llamada a ser una organización simplemente funcional o estructurada, sino una comunidad viva que demuestra el amor, la paz, la unidad y la justicia de Dios en todo lo que hace. Cada miembro de la Iglesia tiene un papel fundamental en el desarrollo de estas virtudes, las cuales deben ser cultivadas diariamente en la vida personal y colectiva. La Iglesia de Cristo debe ser un reflejo del carácter de Dios, un espacio donde la gracia, el perdón, la misericordia y la santidad se vivan de manera tangible. 1. Amor fraternal. El amor es la virtud fundamental que debe adornar a la Iglesia de Cristo. Un amor genuino entre los creyentes es el reflejo de la naturaleza misma de Dios. Este amor no se limita solo a palabras, sino que debe manifestarse en actos de servicio, perdón y sacrificio mutuo. El amor entre los miembros de la Iglesia es un testimonio poderoso para el mundo de que somos discípulos de Jesús. San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 2. Humildad. La humildad es otra virtud esencial para la Iglesia. Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien se humilló al tomar forma de siervo y morir en la cruz, los miembros de la Iglesia deben vivir con un corazón humilde. La humildad nos lleva a reconocer nuestras limitaciones y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, lo cual fomenta la unidad y el servicio dentro de la Iglesia. Efesios 4:2 Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 3. Paciencia. La paciencia es clave para la armonía y la paz en la Iglesia. Todos los creyentes son imperfectos, y es necesario ser pacientes unos con otros, soportando las debilidades y diferencias, como Cristo tuvo paciencia con nosotros. La paciencia también es vital para enfrentar las pruebas, sabiendo que Dios utiliza todas las circunstancias para perfeccionarnos. Colosenses 3:13 Sufrid los unos a los otros, y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 4. Perdón. El perdón es una virtud esencial para la Iglesia. Cristo perdonó nuestros pecados a un costo inmenso, y de la misma manera, estamos llamados a perdonar a los demás. El perdón mantiene la paz en la Iglesia, restaura relaciones y refleja el carácter de Cristo en medio de los conflictos. La Iglesia debe ser un lugar donde se practique el perdón constantemente, reflejando la gracia que hemos recibido. San Lucas 6:37 Perdona, y serás perdonado. 5. Paz. La paz debe ser una de las virtudes que define a la Iglesia. La paz que proviene de Dios es el resultado de vivir en armonía con Él y entre nosotros. Esta paz se extiende a la reconciliación con los demás y a la resolución pacífica de conflictos dentro de la Iglesia. La paz es un signo de madurez espiritual y un testimonio ante el mundo de la soberanía de Dios en nuestras vidas. San Mateo 5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 6. Pureza. La pureza es vital en la vida de la Iglesia. Como el cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir en santidad, apartándonos del pecado y buscando la rectitud en nuestras vidas. La pureza no solo se refiere a la conducta sexual, sino a la pureza de nuestros pensamientos, palabras y acciones. La Iglesia debe ser un reflejo de la santidad de Dios, viviendo en una pureza que atraiga a otros a Cristo. 2 Corintios 7:1 Así que, amados, nosotros, que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 7. Gracia y misericordia. La gracia y la misericordia de Dios son virtudes que deben adornar la Iglesia. Al igual que hemos recibido abundante gracia de parte de Dios, debemos extender esa misma gracia y misericordia a los demás. Estos son principios fundamentales para tratar con los débiles, los marginados y los que han fallado, mostrando el corazón de Dios hacia el prójimo. Efesios 5:1 y 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Conclusión. Las virtudes que adornan a la Iglesia de Cristo no son cualidades superficiales, sino características profundas que reflejan el carácter de Dios en nosotros. Al cultivar el amor, la humildad, la paciencia, el perdón, la paz, la pureza y la gracia, la Iglesia no solo crece en unidad y madurez espiritual, sino que también se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Estas virtudes deben ser la marca distintiva de todos los creyentes, tanto en la Iglesia como fuera de ella, para que el mundo vea en nosotros la imagen de Cristo y se glorifique a Dios. Primer título. La humildad y el respeto son frutos y cualidades indispensables en el Hijo de Dios. Versículo 8. Léase, San Mateo 11:29, Romanos 12:16. Introducción. La humildad y el respeto son dos virtudes fundamentales que deben caracterizar la vida de todo hijo de Dios. En un mundo donde el egoísmo, el orgullo y la arrogancia son valores promovidos por la sociedad, los creyentes estamos llamados a vivir de manera contraria, reflejando la naturaleza de Cristo en todas nuestras actitudes y acciones. La humildad y el respeto no solo son cualidades deseables, sino frutos evidentes de una vida transformada por el Espíritu Santo. La humildad es el principio que permite que un creyente se reconozca como dependiente de Dios y se mantenga dispuesto a aprender, corregir y servir a los demás. Es el antídoto contra el orgullo, esa actitud que nos lleva a pensar que somos autosuficientes y superiores a otros. En la Escritura, Jesús mismo se presenta como el modelo perfecto de humildad, mostrándonos que ser humilde no significa ser débil o sumiso, sino tener una disposición correcta de corazón ante Dios y los demás. El respeto, por otro lado, es el fruto de un corazón humilde que reconoce el valor y la dignidad de los demás como seres creados a imagen de Dios. El respeto no se limita a una mera cortesía externa, sino que implica una actitud genuina de consideración y honor hacia los demás, sin importar su estatus, raza, género o posición. El respeto hacia Dios, hacia su palabra y hacia los demás es esencial para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Ambas cualidades son esenciales para el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. En la Iglesia, debemos cultivar una actitud de humildad que nos permita servirnos unos a otros con sinceridad y amor. Al mismo tiempo, el respeto nos ayuda a valorar la diversidad de dones, talentos y perspectivas dentro de la comunidad cristiana, y a vivir en armonía y paz. La humildad y el respeto no son solo virtudes que nos hacen agradables ante Dios, sino que son testimonio de su presencia en nuestras vidas y un reflejo de su carácter. 1. La humildad es el fundamento de la verdadera grandeza en el reino de Dios. La humildad es la actitud que Dios valora sobre todas las cosas. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no se mide por el poder o la influencia, sino por la disposición de corazón para servir a los demás. Jesús mismo mostró este principio al tomar la forma de siervo, lavando los pies de sus discípulos y entregando su vida en sacrificio por nosotros. Ser humilde es reconocer que todo lo que tenemos y somos viene de Dios, y por ello, debemos vivir en dependencia de Él. San Lucas 14:11. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 2. La humildad nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios. La humildad comienza con el reconocimiento de nuestra total dependencia de Dios. Nada podemos hacer sin Él. Este entendimiento nos ayuda a caminar con un corazón agradecido y a depender de su gracia y sabiduría para todas las áreas de nuestra vida. La humildad nos libra de la autosuficiencia y nos permite vivir con un corazón dispuesto a aprender y obedecer la voz de Dios. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 3. El respeto hacia los demás refleja el amor y la dignidad que Dios nos ha otorgado. El respeto hacia los demás es una manifestación de amor genuino. Como hijos de Dios, debemos valorar a cada persona,
no por su estatus, posición o méritos, sino porque todos son creados a imagen de Dios. El respeto implica tratar a los demás con dignidad, reconociendo su valor intrínseco, independientemente de sus defectos o diferencias. Este respeto es la base para la unidad y la paz en la Iglesia. San Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo. 4. La humildad nos permite escuchar y aprender de los demás. La humildad también se refleja en nuestra disposición para escuchar a los demás, aprender de ellos y aceptar corrección cuando es necesaria. La actitud humilde no solo busca imponer su propio punto de vista, sino que está abierta al consejo, la enseñanza y la sabiduría de los otros, especialmente si proviene de la palabra de Dios. Esto fomenta la unidad y el crecimiento espiritual dentro de la comunidad cristiana. Proverbios 11:2, el que anda en humildad, se asegura de la paz, y su vida será como un árbol plantado junto a las aguas. 5. La humildad y el respeto en el trato con los demás promueven la paz y la reconciliación. La humildad y el respeto actúan como agentes de paz dentro del cuerpo de Cristo. Cuando actuamos con humildad, estamos dispuestos a perdonar, a dejar de lado el orgullo y a restaurar las relaciones rotas. El respeto nos lleva a valorar los sentimientos y puntos de vista de los demás, creando un ambiente de reconciliación y armonía dentro de la Iglesia y la comunidad cristiana en general. San Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 6. La humildad nos ayuda a ser siervos de los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. La humildad nos lleva a adoptar una actitud de servicio, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien, siendo el Rey de Reyes, no vino para ser servido, sino para servir. Al vivir con humildad, podemos poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y actuar con un corazón dispuesto a servir en el nombre de Cristo. Esta actitud de servicio es una de las principales características que debe adornar la vida del creyente. San Mateo 20:27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 7. El respeto hacia las autoridades es un testimonio de nuestra obediencia a Dios. El respeto hacia las autoridades, ya sean espirituales, gubernamentales o familiares, es una forma de honrar a Dios. La Escritura enseña que todas las autoridades han sido establecidas por Dios, y al respetarlas, estamos demostrando nuestra obediencia a Él. La falta de respeto hacia las autoridades no solo causa discordia, sino que también refleja una falta de reverencia hacia el orden que Dios ha establecido. Primera de Pedro 2:13 y 14. Someteos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey, como a superior, o a los gobernantes, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Conclusión. La humildad y el respeto no solo son virtudes que deben adornar al Hijo de Dios, sino que son los frutos de una vida transformada por el Espíritu Santo. Estas cualidades son esenciales para vivir en armonía con los demás, fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo y ser un testimonio genuino del amor y la sabiduría de Dios. Al cultivar la humildad y el respeto en nuestras vidas, estamos reflejando el carácter de Cristo, quien nos mostró el camino a seguir al humillarse y servir a los demás. Como hijos de Dios, debemos buscar siempre imitar ese ejemplo, viviendo en humildad y respeto, tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. Segundo título. Temor reverente que debe haber en todo cristiano. Versículo 9 y 10. Léase. Job 1:1 y 8. Proverbios 16:6. Introducción. El temor reverente es una actitud fundamental que debe caracterizar la vida de todo cristiano. No se trata de un temor basado en el miedo o la ansiedad, sino de un profundo respeto, asombro y reverencia hacia Dios, quien es santo, justo y poderoso. Este temor no es un sentimiento de terror, sino una respuesta adecuada a la grandeza, la majestuosidad y la santidad de Dios. En un mundo que tiende a trivializar las cosas sagradas y a desvalorizar el concepto de la autoridad divina, es crucial que los creyentes cultivemos una actitud de respeto y sumisión ante el Señor. El temor reverente nos lleva a reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas, entendiendo que Él no es solo nuestro Creador y Salvador, sino también el juez justo de toda la tierra. Este temor no se basa en la intimidación, sino en el reconocimiento de quién es Dios y en la conciencia de nuestra fragilidad humana frente a su santidad. En las Escrituras, el temor de Dios es visto como el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10, y es una cualidad esencial para vivir una vida conforme a su voluntad.
Este temor reverente es un llamado a vivir en obediencia, no por temor al castigo, sino por amor y gratitud por la obra redentora de Cristo en la cruz. Es un reconocimiento de nuestra dependencia de Él, y de nuestra incapacidad para vivir de acuerdo con su voluntad sin la guía y el poder de su Espíritu Santo. A través de este temor, el creyente se aparta del pecado, busca vivir en santidad y honra a Dios con su vida. El temor reverente también nos capacita para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nos impulsa a acercarnos a Él con un corazón humilde y dispuesto, reconociendo su supremacía y autoridad sobre nuestra vida. Es un temor que nos lleva a la obediencia, a la adoración sincera y a la consagración completa a su voluntad. 1. El temor reverente es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es la base de toda sabiduría y conocimiento. Cuando reconocemos la grandeza y santidad de Dios, nuestra vida comienza a alinearse con su voluntad, buscando la sabiduría que solo Él puede otorgar. Este temor no solo nos lleva a obedecer a Dios, sino a vivir de manera que honremos su nombre en todas las áreas de nuestra vida. Proverbios 1:7 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 2. El temor reverente nos aleja del pecado. El temor de Dios es un guardián que nos mantiene alejados de la tentación y del pecado. Cuando tememos a Dios de manera reverente, entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de acuerdo con su voluntad. Este temor nos impulsa a vivir una vida santa, apartándonos del mal y buscando siempre la pureza. Proverbios 10:9 El que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. 3. El temor reverente nos lleva a la obediencia. Un cristiano que teme a Dios reverentemente busca obedecer su palabra. La obediencia es una manifestación natural del respeto y el amor por Dios. Cuando tememos a Dios, entendemos que su palabra es la guía perfecta para nuestras vidas, y que seguirla nos conduce por el camino de la bendición y la paz. Deuteronomio 10:12 Y ahora, oh Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? 4. El temor reverente nos lleva a la adoración sincera. El temor reverente también se refleja en una adoración genuina a Dios. Cuando comprendemos la santidad de Dios y su poder, nuestra adoración deja de ser superficial y se convierte en una expresión profunda de gratitud, asombro y devoción. Este temor nos impulsa a acercarnos a Él con reverencia, reconociendo su gloria y majestad. Salmo 95:6 Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 5. El temor reverente nos da paz y seguridad. El temor reverente hacia Dios también produce paz en el corazón del creyente. Al vivir en obediencia y reverencia hacia Él, nos liberamos de las inquietudes del mundo y encontramos la seguridad que proviene de estar en la voluntad de Dios. Este temor nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades, Dios está en control y cuidará de nosotros. Proverbios 14:27 El temor de Jehová es la fuente de la vida, para apartarse de los lazos de la muerte. 6. El temor reverente honra la justicia y la santidad de Dios. El temor de Dios también nos ayuda a honrar su justicia y santidad. Sabemos que Dios es un juez justo que recompensa la obediencia y castiga el pecado. Este temor nos lleva a vivir con integridad, reconociendo que nuestra vida será evaluada conforme a los principios de su justicia. Salmo 145:3 Jehová es grande y muy digno de alabanza, y su grandeza es insondable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. 7. El temor reverente nos lleva a vivir en humildad ante Dios. El temor reverente hacia Dios también produce humildad. Al reconocer su grandeza y nuestra fragilidad, nos acercamos a Él con humildad, sabiendo que dependemos completamente de su gracia. Este temor nos hace conscientes de nuestra posición ante Dios, y nos lleva a vivir con un corazón humilde y sumiso a su voluntad. Salmo 34:18 Jehová está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Conclusión. El temor reverente hacia Dios no es un temor de miedo, sino un respeto profundo, que nos lleva a vivir conforme a su voluntad, honrando su justicia y santidad, y reconociendo nuestra total dependencia de Él. Este temor produce sabiduría, nos aleja del pecado, nos lleva a la obediencia y la adoración genuina, y nos da paz y seguridad en medio de los desafíos de la vida.
Como cristianos, debemos cultivar este temor reverente para vivir vidas que honren a Dios y que sean un reflejo de su gloria ante el mundo. Tercer título. Diferencia notable entre el justo y el impío. Versículo 11. Léase, Malaquías 3:18, Romanos 12:17 al 21. Introducción. La diferencia entre el justo y el impío es una de las distinciones más claras y fundamentales que encontramos en las Escrituras. Mientras que el justo vive de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios, buscando su gloria y obedeciendo su palabra, el impío se aparta de esos mismos principios, eligiendo un camino de rebeldía y desobediencia a la voluntad divina. Esta distinción no solo tiene que ver con las acciones externas, sino que está arraigada en el corazón y la actitud hacia Dios. El justo es aquel que ha sido transformado por la gracia de Dios, que reconoce su dependencia total de Él y que, a pesar de sus imperfecciones, busca agradar a Dios en todas sus decisiones. Vive en justicia, paz y esperanza, confiando en la fidelidad de Dios para guiar su vida. El impío, por otro lado, es el que persiste en su camino de maldad, ignorando o rechazando los mandamientos de Dios, y a menudo, buscando satisfacción en las cosas del mundo. A lo largo de la Biblia, se nos presentan contrastes entre estas dos figuras. Mientras que el justo es descrito como alguien que tiene la bendición de Dios, el impío está destinado a enfrentar las consecuencias de su alejamiento de Dios. Esta diferencia no es solo una cuestión de comportamiento, sino de actitud y relación con Dios. El justo tiene una fe viva en Cristo, que lo capacita para vivir en obediencia, mientras que el impío, por su incredulidad o desobediencia, vive alejado de la fuente de la verdadera vida. Es importante reconocer esta distinción no solo como una comparación entre dos tipos de personas, sino como un llamado a examinar nuestra propia vida. Como creyentes, estamos llamados a seguir el ejemplo del justo, y a vivir en armonía con los principios divinos, mientras que al mismo tiempo, debemos comprender las trágicas consecuencias de vivir como el impío, alejados de la voluntad de Dios. En esta reflexión, exploraremos las principales diferencias entre el justo y el impío, y cómo éstas impactan nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. 1. El justo camina en obediencia a los mandamientos de Dios, mientras que el impío se aparta de su camino. La diferencia fundamental entre el justo y el impío radica en la relación que ambos tienen con la palabra de Dios. El justo busca seguir los mandamientos de Dios, caminando en rectitud y alineando su vida con los principios divinos. En contraste, el impío elige el camino del pecado y la rebelión, desobedeciendo los mandamientos de Dios y viviendo conforme a sus propios deseos. Proverbios 27. El justo camina en su integridad, sus hijos son benditos después de él. 2. El justo confía en Dios para su provisión y seguridad, mientras que el impío se fía de su propia fuerza. El justo tiene su confianza plena en Dios, sabiendo que Él es su proveedor y protector. El impío, en cambio, pone su confianza en sus propios esfuerzos y en las cosas materiales, sin reconocer a Dios como su fuente de bienestar. Esta diferencia de confianza marca una gran distinción en cómo ambos se enfrentan la vida. Jeremías 17:7. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 3. El justo es guiado por la sabiduría de Dios, mientras que el impío sigue su propia necedad. El justo busca la sabiduría divina, pidiendo a Dios guía y dirección en cada área de su vida. Su vida está marcada por decisiones basadas en la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Por otro lado, el impío actúa con necedad, tomando decisiones impulsivas y guiadas por sus propios deseos carnales, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Proverbios 1:7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 4. El justo tiene paz en su corazón, mientras que el impío vive en angustia y desasosiego. El justo experimenta la paz que proviene de una relación correcta con Dios. Aunque enfrenta pruebas y dificultades, su confianza en Dios le da una paz que el mundo no puede dar. El impío, sin embargo, vive en constante angustia, porque su vida está alejada de la paz que solo Dios puede ofrecer. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 5. El justo es bendecido por Dios, mientras que el impío se enfrenta a la consecuencia de sus malas acciones. El justo disfruta de las bendiciones de Dios, tanto espirituales como materiales, porque vive conforme a su voluntad. En contraste,
El impío cosecha las consecuencias de sus acciones, que, a menudo, conducen a la perdición y al sufrimiento debido a su vida de desobediencia y pecado. Salmo 58:11. El justo verá la recompensa de los impíos. 6. El justo es una luz en medio de las tinieblas, mientras que el impío camina en oscuridad. El justo refleja la luz de Cristo en un mundo oscuro, viviendo una vida de rectitud que atrae a otros a la verdad. El impío, por el contrario, permanece en la oscuridad del pecado, alejándose de la luz de Dios y viviendo en ignorancia de su voluntad. San Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 7. El justo tiene un futuro de esperanza, mientras que el impío se enfrenta a la destrucción. El futuro del justo está lleno de esperanza, porque su vida está segura en las manos de Dios, quien le promete bendición eterna. El impío, por otro lado, está destinado a la perdición, ya que su vida está lejos de Dios y su final es la condenación eterna si no se arrepiente. Salmo 1:4. Los impíos serán como la paja que arrebata el viento. Conclusión. La diferencia entre el justo y el impío no solo se refleja en las acciones externas, sino que tiene profundas implicaciones en su relación con Dios, su confianza, su sabiduría, la paz que experimentan y su destino eterno. Mientras que el justo vive en armonía con Dios, siguiendo sus mandamientos, disfrutando de su paz y siendo bendecido, el impío vive alejado de Dios, enfrentando las consecuencias de su pecado y sin esperanza. Estas diferencias nos llaman a reflexionar sobre nuestra propia vida y a caminar en rectitud, buscando siempre agradar a Dios y vivir conforme a su voluntad. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas, I.E.P.